Dios les bendiga. Hoy 24 de diciembre quiero compartir una palabra con ustedes, un mensaje conforme a la Biblia. Y quiero darle gracias a Dios porque nos permite llegar en estos días y compartir trabajando en la obra de Dios para bendición de todo aquel que le escuche. Y el mensaje de hoy está destinado a hacer una comparación precisamente entre dos personajes de la Biblia, Salomón y Daniel. Y vamos a comenzar con el libro de Eclesiastés, capítulo 2, hablando de Salomón. Salomón escribe este libro cuando era viejo, pero habla de cuando era joven, cuando comenzó su reinado. Y refiriéndonos a Daniel y sus amigos, el contraste de una vida diferente. Salomón fue un rey y Daniel un esclavo en la cautividad. Salomón podía hacer todo lo que quería y vivía cómodamente en el palacio. Había heredado un reino en el cual David, su padre, le había dejado pues todo preparado para construir el templo. En cambio Daniel tenía que sujetarse a los babilonios, soportar esa presión, incluso le cambian el nombre, le quieren imponer un diferente alimentos, una dieta diferente, ¿verdad? Tendría entre 13 y 17 años cuando Daniel llega incluso a formar parte de la corte y en el imperio babilónico. Daniel no renunció jamás a sus convicciones, pero no podemos decir lo mismo del rey Salomón. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 3, dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. En cambio, en una frase semejante, pero con diferentes objetivos, dice el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Una vida totalmente diferente. Salomón, a quien le había Dios concedido sabiduría, hizo las cosas conforme a su propio corazón, conforme a su propia voluntad. Daniel, quien siendo joven y llevado cautivo al imperio babilónico, propuso en su corazón no contaminarse, dice, con la porción de la comida del rey. Es una vida totalmente diferente. Es algo así como cuando una persona, independientemente de las circunstancias, las situaciones, sigue firme en sus convicciones. Ese fue Daniel. En el libro de Eclesiastés podemos encontrar hasta 40 veces la palabra vi. Vi debajo del cielo, vi esto. Es la trayectoria de la vida de Salomón como si fuese turista. Y el resultado, una vida frustrante. Para Salomón todo fue vanidad de vanidades. Primero corrió tras el placer, tras el dinero, tras la religión, corrió tras la filosofía, corrió tras el viento, ¿verdad? Dice también. Y correr tras el viento resulta algo ridículo. Una cosa es aprender de la palabra de Dios y otra muy diferente, aprender por la experiencia. Salomón empezó a aprender por la experiencia y es el camino más doloroso. En
En Suiza, por ejemplo, hay en la ciudad de Ginebra, puede uno encontrar tres tipos de personas. Las personas que viven en ese lugar, que tienen sus casas, sus comercios, que ahí trabajan, y se distinguen de aquellos que son los turistas, que es otro tipo de personas, que disfrutan la estancia ahí y que ven todo, pero no están establecidos ahí. Y un tercer tipo de personas que vienen siendo los que forman parte de las embajadas. Es un lugar donde muchos países tienen embajadas. Y estas personas, los embajadores, no son de ahí, ni están establecidos ahí, sino que viven ahí representando a los países de cada uno. Algo así pasa con las personas hoy en la iglesia. No siendo de este mundo, se alejan de las convicciones que les hacen pertenecer al mundo de los cielos, al reino de los cielos. Y ven pasar la vida como si fueran turistas. Salomón estaba convencido. En cambio, Daniel, Daniel no solo estaba convencido, Daniel tenía convicciones. Una persona que está convencida cambia según la presión y las circunstancias. Mire, dice ahí el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2, versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de toda mi faena. Lo que Salomón hacía era satisfacer la sensualidad. Y ese es el mensaje hoy en día en el mundo a los jóvenes, a los adultos. Dice, si te gusta algo, hazlo. Esa es la publicidad con la que se vende hoy todo en la mercadotecnia, en un mundo materialista. En cambio, Daniel encontró la satisfacción en la santidad. Mucha gente piensa que la santidad es aburrida, y no, que viera que no. La santidad es disfrutar la vida sin caer en el pecado. Es disfrutar las cosas, las reuniones, sin contaminarse. Es disfrutarlo sin suciedad. Es disfrutar el sexo conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué dijo Daniel al jefe de los eunucos, al jefe que los tenía ahí conforme a prepararlos para presentarlos ante el rey de Babilonia? Dame legumbres por 10 días, no me des la comida del rey. Y después haz la prueba. Y cuando hizo esto, fue hallado 10 veces mejor Daniel y sus amigos. Vivir en santidad es no contaminarse con los chistes bajos, con la pornografía, con las bajezas. Es resistir al diablo pese a la publicidad que tiene el diablo de las cosas pasajeras, las que ofrece, y el mismo mundo, que todas pueden resultar atractivas a los sentidos, pero todas tienen y esconden detrás de ello un precio muy caro que hay que pagar. Daniel se satisfacía con la voluntad de Dios. Si pudiésemos hoy quizás ver el rostro de Daniel y sus amigos, reflejarían esa santidad. En cambio, ver el rostro de Salomón seguramente reflejaría el paso de la experiencia, el haber vivido conforme a los dictámenes de su corazón. Salomón se sentía seguro en la suficiencia. Dice en Daniel 3, versículos 17 y 18. Y dije yo en mi corazón, al justo y al tiempo juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. No solamente satisfizo lo que vean sus ojos, ahí cuando nosotros leemos en Eclesiastés 2:3,
que propuso en su corazón agasajar su carne con vino y que anduviese su corazón en sabiduría, con retención de la necedad. Él confiaba en la suficiencia del dinero. Él confiaba en la seguridad de la sabiduría. Y con el paso del tiempo, Salomón perdió el temor a Dios y desafió la palabra de Dios. En cambio, los amigos de Daniel y Daniel mismo tenían una convicción, pero una convicción no de las que condicionan a Dios. Si Dios me concedes esto, yo voy a... No, Daniel y sus amigos tenían una convicción firme. No estaban dispuestos, ni cedían un centímetro en sus convicciones. En Daniel 3, 17 y 18, mire, ahí cuando ellos quisieron obligarlos a postrarse delante de la estatua que había construido el rey Nabucodonosor, ellos no se doblegaron, firmes en sus convicciones. Pero dice ahí, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sin ningún temor de lo que podría suceder, ellos confiaban en Dios y confiaban en la voluntad de Dios, los rescatasen o no. Y sabe que en medio del fuego donde habían sido ellos arrojados, en ese horno con gran lumbre, no paseaban 3, sino paseaban 4. Habían sido arrojados 3 los amigos de Daniel, pero había uno más. Al mirar el rey que había uno más, ¿sabe quién era? Jesucristo. Jesucristo está siempre en medio de todas nuestras pruebas, siempre está acompañándonos a nosotros. Salomón no buscó ser firme en sus convicciones, perdió el temor a Dios y desafió la palabra de Dios. Dice en Deuteronomio 17, 14 y al 20, déjeme mostrarle lo que hizo el rey Salomón, el hombre que la misma Biblia dice que fue sabio, pero perdió el principio de la sabiduría, lo que él mismo escribió acerca del temor a Jehová, perdió ese temor a Jehová, perdió la brújula totalmente y su vida terminó en un completo desastre. Dice en el libro de Deuteronomio, en el Pentateuco, ahí en el Antiguo Testamento, en el capítulo 17, versículos 14 al 20, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obras, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. ¿Y sabe qué hizo Salomón? Todo lo contrario. Bien, vamos primeramente ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículos 25 y 28. Dios había previsto que el pueblo de Israel, cuando entrase a la tierra prometida, en algún momento, como todas las demás naciones, tendría un rey. Y Dios le señalaría un rey. Pero ese rey tendría primeramente que no aumentar sus riquezas, no aumentar la caballería, no regresar a Egipto,
meditar en la ley de día y de noche, ¿verdad? Y Salomón hizo todo lo contrario. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículos 25 y 28, dice ahí, que tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Dice en el versículo 28, traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Decía que no debía ir a Egipto, que no debía tener más caballos y hizo todo lo contrario. Pero déjeme decirle que también dice ahí en Deuteronomio 17, versículo 17, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. ¿Y qué hizo Salomón? Mire, como dice ahí en Primera de Reyes 11:3, Salomón llegó a tener 700 mujeres y 300 concubinas. Ahí en Primera de Reyes 11, versículo 3, dice al respecto. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Dios sabía que el rey desviaría su corazón si tuviese más mujeres, sobre todo porque eran mujeres extranjeras, e inclinarían su corazón hacia los dioses que ellas adoraban. Y Salomón hizo esto. Desobedeciendo la palabra de Dios, hizo todo lo contrario. Dice también en Deuteronomio 17, versículo 17, dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Y sabe qué hizo? Acumuló riquezas cuando no hubo otro rey en ese tiempo. Desafió a la palabra y mucho menos meditó en la palabra. Jamás meditó en la palabra ni tenía una copia de la ley de Dios para poder prosperar, como dice Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8 acerca de esto? Que meditarás en esta ley de día y de noche, y todo lo que hagas será prosperado. Para Dios, la prosperidad y el éxito no es acumular riquezas materiales, no es acumular castillos, tierras, no. Dice la palabra de Dios ahí en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salomón sembró las raíces de la división del reino. Hizo cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Salomón desafió a Dios y siguió sus propios pensamientos, conforme propuso en su corazón. La misma Biblia dice que el corazón es engañoso. Salomón comenzó escuchando su propio corazón, como dice ahí en Eclesiastés, ¿verdad? En Eclesiastés capítulo 2, versículo 1, dije yo en mi corazón. Y es que es esto lo que hoy muchas veces el mismo cristiano escucha como un eslogan, me lo merezco. Es algo así como decir, lo ves, te gusta, disfrútalo, me lo merezco. Ese dije yo en mi corazón, porque al fin y al cabo el tiempo pasa y todo tiene un tiempo y no vale la pena, le pasa igual a unos y a otros. Dice en Eclesiastés 2:15, le invito a que abra su Biblia ahí en Eclesiastés 2:15. En estos momentos es parte de lo que en el mundo hay, ¿verdad? Si eso lo vemos, es una realidad. Al fin y al cabo, dice mucha gente, pues me porte bien o me porte mal, haga la voluntad de Dios o no la voluntad de Dios. Al final de cuentas, todos mueren. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí.
¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. No vale la pena, pensó, y decía, igual le pasa a unos y a otros. Y en Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. De igual manera, ¿para qué hago las cosas? En Eclesiastés 3:18, ahí viene algo tremendo, porque mire, dice, dije en mi corazón es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. A la gente se le olvida que fuimos creados a imagen de Dios, pero prefieren parecerse a los animales y decir que descienden de un animal. Si fuimos creados a imagen de Dios. Los animales se manejan por instintos. El hombre no tiene instintos. El hombre es un ser racional que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Daniel tuvo la convicción y el coraje. No así Salomón. Y al final su vida fue un total desastre. Salomón acabó mal. Hizo todo lo contrario a lo que Dios le había ordenado en la ley y todo lo que era la voluntad de Dios por hacer las cosas conforme a su corazón, a lo que él se había propuesto en sus propios pensamientos. Y la gente se equivoca. Daniel tuvo la convicción y el coraje igual que sus amigos, y eso es lo que vale la pena, disfrutar la santidad. Usted siga las instrucciones de la palabra de Dios. Medite en ella de día y de noche. Y todo lo que haga será prosperado y siempre le irá bien. Porque esa es una promesa de Dios y Dios cumple sus promesas. Hoy celebramos, por así decirlo, recordamos una Navidad más. Y en algunos hogares va a ser un día triste por las pérdidas que pudieron haber sufrido. La partida de seres queridos que no estarán más aquí. La economía que quizás esté menguada, inclusive la falta de trabajo. Algunos enfermos y otros separados por gente que no podremos ver en estos días, por las disposiciones legales y por seguridad nuestra, por salud. Esto nos ha enseñado a valorar las cosas. No es tanto lo que perdamos, sino lo que tenemos. Y aprender a vivir confiados en Dios y hacer su voluntad. Si usted hoy va a celebrar la Navidad, porque lo va a recordar, porque va a predicar o porque es una tradición social o familiar, o no olvide que todo lo que haga, hágalo para darle la gloria a Dios. No se desvíe del camino. Satanás no juega a ser diablo. Satanás es el enemigo. Y un poquito de levadura leuda toda la masa. No se le olvide que Dios le ama y quiere que tanto usted como su familia sean salvos. Viva la vida con integridad y convicciones. Viva la vida disfrutando su santidad. La palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga hoy y siempre. En el nombre de Jesús, amén.